te damos la cordial bienvenida a tu programa Palabras de Vida Eterna, esta vez con el estudio del Evangelio según San Juan. Comenzamos con la lectura de hoy. Evangelio según San Juan 19. Así que tomó entonces Pilato a Jesús y le azotó. Los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza, y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: ¡Salve, Rey de los judíos! Y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: Mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Pilato les dijo: He aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los guardias, dieron voces diciendo: ¡Crucifícale! ¡Sí, crucifícale! Pilato les dijo: Tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: Nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley, debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús: ¿De dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. Entonces le dijo Pilato: ¿A mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y autoridad para soltarte? Respondió Jesús: Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuera dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: Si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús, y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: He aquí vuestro rey. Pero ellos gritaron: Pilato les dijo: ¿A vuestro rey he de crucificar? Respondieron los principales sacerdotes: No tenemos más rey que César. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuera crucificado. Tomaron pues a Jesús y se lo llevaron. Hermano, es importante esta parte que analicemos versículo por versículo si nos alcanza el tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre acá? Comúnmente nosotros esta escena ya habíamos visto siempre por películas, por dibujos, fotos, cuando golpean a Jesús, cuando lo maltratan, le dan de latigazos, lo desfiguran, ¿no? Porque aquí en la Biblia muestra que Él es desfigurado. Realmente es por causa de los judíos que le insistían, ¿no?, a la autoridad romana para que hicieran así con Jesús. Pero vamos a analizar un poco si hay algo más que Dios nos quiere decir acerca de este punto. Vamos a ver versículo 1, capítulo 19, versículo 1. Así que entonces tomó Pilato a Jesús y lo azotó. El azote que ellos hacían era con el propósito de que el culpable o el condenado confiese sus culpas. Realmente el azote no era para castigarlo hasta el estado en que quedó Jesús, sino para que confiese. Dice que en ese lugar se ponía una persona así con un cuaderno para anotar las confesiones que va a dar el condenado. Entonces él se ponía ahí a ver, cuando le daban los latigazos, a ver si decía. Algunos ya al segundo latigazo, sí, yo soy culpable. Pero en el caso de Jesús,
¿qué confesaría él? ¿Qué culpa él confesaría si él no tenía ninguna culpa? Entonces por eso él fue latigado, recibió todo tipo de golpes. Ustedes vieron ya en la película más o menos, eso relata casi exactamente. Hasta desfigurarlo, hasta que ya no tenga forma. Todo el cuerpo fue azotado, todo el cuerpo. El rostro, toda parte. Con ese látigo que tenía trocitos de hierro, ¿no?, que desprendían su carne. ¿Por qué él tuvo que recibir todos esos azotes? Porque él no tenía culpa. Entonces, ¿por la culpa de quién? Cuando uno quiere encontrar culpable, la humanidad siempre ha buscado un culpable por la muerte de Jesús, ¿no? ¿A quién siempre se le ha culpado? Los judíos. La ñandeyada, boyucacue. Estos son los que le mataron a Jesús. Judío. Por eso cuando uno habla de judío ya tiene terror ya. Pero ¿cuál es la mejor respuesta para darle a las personas cuando te preguntan quién mató a Jesús? ¿Cuál es la mejor respuesta? ¿Por la culpa de quién murió Jesús? El famoso rezo, ¿no? Por mi culpa, por mi grandísima culpa. Nosotros podemos decir, ¿o no? ¿Qué diríamos nosotros si estaríamos en ese momento ahí, parados así, ahí con la turba? No le crucifiquen. ¿Qué diríamos nosotros? ¿Ustedes creen que nosotros diríamos no le maten? ¿O también estaríamos gritando, crucifícala? Porque nosotros también esperaríamos a alguien que nos libere, porque realmente lo que busca la humanidad, ¿qué es? Libertad carnal, satisfacción carnal. ¿Es así o no es así? Y viene un hombre que promete esas cosas, promete una libertad, pero en un reino próximo a venir, y después vemos que no cumple su prometido, entonces mejor mátenlas. Mentiroso. Esa es la realidad. Hoy en día ocurre. La gente va a la iglesia para que Dios le bendiga, Dios le dé satisfacción, Dios le dé todo lo que busca. No lo logra y maten a ese pastor. Maten a ese hermano. No sirve. Es la misma reacción que hay. Hoy en día hay la misma reacción. No me llena la palabra. Tanto leo la Biblia, tanto busco a Dios. Igual tengo problemas. Igual tengo dificultades. ¿Por qué? ¿Qué es lo que la gente busca realmente? ¿Busca a Dios? ¿Busca ser libre de este mundo? ¿O busca solamente satisfacerse carnalmente? Por eso hay que pensar bien a quién le vamos a culpar por la muerte de Jesús. Versículo 2. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Vamos a analizar esto. Versículo 3. Y le decían, salve rey de los judíos, y le daban de bofetada. Antes de analizar estos 3 versículos tenemos que pensar en Jesucristo. El nombre de Jesucristo en hebreo es Yeshua, ¿no? ¿Qué quiere decir Yeshua? Salvador de su pueblo de sus pecados. Entonces, si Jesús vino a salvar a su pueblo de sus pecados, tiene que tener una forma, tiene que significar algo acá que Él esté siendo entregado. Yo quiero mirar algunas partes de la Biblia para ver a quién vino a rescatar Jesús, según la Biblia. Vamos a mirar rápidamente. Primero, San Juan capítulo 10. Ahí cerquita nomás, ¿no? San Juan capítulo 10. Vamos a analizar. ¿A quién vino a rescatar Jesús? El versículo 14. San Juan 10, 14 dice así. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, yo conozco al Padre y pongo, ¿qué dice ahí? Mi vida por las ovejas. Y miren lo que dice el versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz. Y habrá 2 rebaños, 3 rebaños, 4 rebaños, 5 rebaños. ¿Cuántos rebaños? Un rebaño y 10 pastores, 20 pastores, 30 pastores y un pastor. Entonces el objetivo de Jesús es dar su vida para rescatar a sus ovejas, que escuchen su voz. Y no solamente está hablando de sus ovejas, ahí los judíos. También tiene otras ovejas que también tiene que rescatar. Están perdidas por ahí. Y cuando las rescate, van a ser un rebaño y van a tener un pastor. Así está escrito. Otro texto, Ezequiel 37. Ezequiel 37. Ezequiel 37, el versículo 21. Dicen lo que dice ahí. Ezequiel 37, 21. Y les dirás, así ha dicho el Señor. El Señor, he aquí yo tomo
a los hijos de Israel de entre las naciones, a las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. Así está diciendo ahí uno. ¿Qué dijo el Señor? Tomo a su pueblo Israel de entre las naciones, las cuales fueron, y los recogeré de todas partes y los traeré a su tierra. ¿A dónde le va a llevar? A su tierra. Versículo 22, 37-22. Y los haré una nación en la tierra, en los montes de Israel, y un rey será a todos ellos por rey. Y nunca más serán dos naciones, ni nunca más serán divididos en dos reinos. Acá dice que un rey reinará sobre ellos. ¿Quién será el rey? ¿A quién nosotros le llamamos rey de reyes y señor de señores? A Jesús. ¿Y Jesús a quién vino a salvar? A su pueblo, que estaba dividido en dos grupos. Jesús dijo: estas son mis ovejas, oyen mi voz, pero también tengo otras ovejas que no están en este redil, por ellas también debo ir a rescatarlas. Y aquí Ezequiel está diciendo de quién se trata: de su pueblo Israel, que nosotros ya habíamos hablado anteriormente, que se dividió en dos grupos: Judá, Efraín, las 10 tribus. Pero continuemos. 23. Ni se contaminarán ya más con sus ídolos, con sus abominaciones y con todas sus rebeliones, y los salvaré. Yeshua, ¿qué significa? Salvará ¿a quién? A su pueblo de sus pecados. Los salvaré, dice. Los salvaré de todas sus rebeliones con las cuales pecaron, y los limpiaré, y me serán por pueblo y yo a ellos por Dios. Esto también está escrito en el nuevo pacto. Yo seré a ellos por Dios y ellos serán a mí por pueblo. ¿A quién se refiere? A su pueblo de Israel. Les va a limpiar. ¿Con qué se puede limpiar a una persona? Con la escritura, con la palabra. En Efesios está escrito que: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella, para habiéndola purificado, dice, en el lavamiento del agua por la palabra. Cristo se entregó por la iglesia. Sí, permiso, pastor, yo mismo me interrumpo, ¿no? Se entregó por la iglesia, no por Israel. ¿Y cuál es la iglesia? Y la iglesia es la iglesia. Israel es Israel. Y ahí se crea toda una confusión. Ahí ya te confundí de verdad. Entonces, tenés que ser súper predicador para explicar este tipo de confusión. Es más sencillo explicar cómo está la Biblia. No te estresa tanto. Pero cuando querés explicar esta corriente, esta doctrina de la iglesia de Israel, ahí sí que te complica la vida. Ahí sí te estresa, no vas a poder dormir más. Versículo 25, vamos a seguir leyendo. No, 24, 37-24. Mi siervo David será rey sobre ellos, y todos ellos tendrán un solo pastor. ¿Qué tendrán? Un solo pastor. Entonces, ¿será lo que Jesús estaba hablando en 10:14? ¿No se relaciona con esto? ¿Se relaciona o no se relaciona? Tendrán un solo pastor. Jesús también dijo: tendrán un solo rebaño y un solo pastor. Entonces, ¿a qué se estaba refiriendo Jesús cuando hablaba de mi oveja oye mi voz? A su pueblo Israel. Bien claro dice. Tendrán un solo pastor y andarán en mis preceptos y mis estatutos guardarán y los pondrán por obra. Así está diciendo aquí. Otro capítulo, Jeremías 31. Jeremías 31. Jeremías 31, versículo 10. ¿Encontraron? Jeremías 31, 10. Oíd palabra del Señor, oh naciones. ¿Esta palabra va para nosotros o no? ¿Nosotros somos naciones? ¿A quién le está hablando? Oh naciones. Paraguay, Argentina, Bolivia, Chile, Ecuador, Corea. Oíd palabra del Señor, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos. Y decid: el que esparció a Israel lo reunirá y guardará como el pastor a su rebaño. Escuchen, naciones. El que esparció a Israel los reunirá y los guardará como el pastor a su rebaño. Esto es algo que se tiene que anunciar, ¿o no? O se tiene que callar. No, pastor, esto es para ahí, para los judíos, no. Esto no es para nosotros. A nosotros tenés que anunciarnos otras cosas. O está negando la cruz de Cristo. ¿Así? Pero acá está diciendo que tiene que saber la nación estas cosas. Qué importante es que uno conozca realmente la palabra de Dios. Y finalmente Efesios, vamos al Nuevo Testamento.
Efesios capítulo 2. Estamos mirando por quién vino Jesús, por quién Jesús fue entregado y crucificado. Efesios capítulo 2, ¿encontraron? Versículo 12. Fíjense lo que dice ahí. En aquel tiempo estabais sin Mesías. Ya, hemos visto los textos del Antiguo Testamento que Dios iba a enviar su rescatador, su salvador, que el pueblo sabía que era su Mesías, el ungido de Israel. En aquel tiempo le está diciendo el apóstol Pablo a los efesios, estaban sin Mesías, perdidos, alejados de la ciudadanía de Paraguay, de China, de Brasil. ¿De qué ciudadanía estábamos alejados cuando estábamos sin Mesías? De la ciudadanía de Israel. Entonces, si el Mesías llegó a mi vida, si el Mesías me ha rescatado, si el Mesías me ha puesto otra vez en el lugar donde yo estaba antes, ¿de qué ciudadanía vengo a ser ahora? Ciudadano de Israel. Por eso Él vino a rescatarme. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Así dice la Biblia. Entonces ahora podemos saber por quién vino el Mesías, ¿no? ¿Por quién está pasando todos estos latigazos, todos estos sufrimientos? Por su pueblo Israel. Si no eres parte de ese pueblo de Israel, entonces, no sé, por vos no vino entonces. Ahora sí, versículo 2, ¿no? Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura. Atiendan muy bien acá. Jesús entregado a Roma, quien gobernaba en ese tiempo el mundo, quien dominaba el mundo. Ahora aparece unos soldados romanos, poniéndole una corona. La corona que representa reinado, ¿no? Poder, autoridad. Pero esta corona en particular, ¿de qué era? De espinos. ¿Sí? Lo estaban haciendo en forma de burla, pero nada al Mesías se le puede hacer en forma de burla. Y nada se va a escribir también por escribir acá. Quiere decir que este Mesías, que ahora está siendo burlado por los romanos, y que los espinos, ¿qué representa, por cierto, los espinos? ¿Qué representan los espinos? ¿Alguien sabe? Bueno, vamos a ver, tenemos que volver a la palabra. Números, capítulo 33. Números, capítulo 33. Vamos a ver rápidamente para poder entender todo esto. Números 33. 33:55. 33:55. Cosa que estaba escrito ya de antemano. Por eso nada es casualidad en la Biblia. Dice: y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que los que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitaréis. Los espinos aquí están representando a estas naciones que van a estar molestando y afligiendo a Israel. Curiosamente, a Jesús se le está coronando como rey ¿de qué? ¿De qué? De estos espinos. De estos espinos. Él va a reinar sobre ellos y vamos a ver después. Ahora vamos a ver después. Si ustedes se fijan, anteayer se celebró cumpleaños ¿de quién? Supuestamente de Jesús, ¿no? Disfrazado entre los espinos. Jesús está disfrazado ahora entre los espinos, ¿no? ¿Para qué Él se disfraza? ¿Por qué Él se introduce entre los espinos? ¿Qué está queriendo Él hacer cuando Él entra ahí entre los enemigos? ¿Qué están entre los enemigos? ¿Qué hay? Su pueblo. Si vos querés rescatarle a los cautivos, si vos sos una persona que quiere rescatarle, tenés que entrar ahí donde están prisioneros ellos, ¿no? En la tierra de los que tienen cautivos, tenés que introducirte, ¿no? ¿Cómo poder rescatarle si no entra ahí? Lo que Jesús está haciendo ahora es infiltrándose, entrando entre los gentiles, entre los que están teniendo cautivo a su pueblo. Él está entrando. Y acá le están coronando. Quiere decir que pasará el tiempo que este que está siendo ahora burlado por los romanos, después va a ser considerado como una deidad por todos estos romanos. Hoy en día vemos a Jesús, Sagrado Corazón de Jesús, a Jesús en Río de Janeiro, en todas partes, ¿o no? Siendo una deidad grande, ¿o no? Eso es un camuflaje que a propósito hizo Jesús
para que pueda el que sea su oveja reconocerlo. Qué estrategia. Bueno, volvamos a San Juan. ¿Entendieron esta parte, no? Se entendió esta parte. Ahora, también le pusieron un manto de púrpura. ¿Púrpura qué significa? Color rojo. O sea, una corona de espinas y un manto de púrpura. Vamos a ver un libro, Apocalipsis. ¿Quién usa manto de púrpura? Y ahí ya vamos a saber exactamente a quién representa, qué representa ¿cómo se puede decir? Esta coronación burlística. ¿Qué representa? Apocalipsis 17. Apocalipsis 17 habla de la gran ramera, ¿no? La Babilonia que oprimía al pueblo de Dios. Miren lo que dice el versículo 2. Dice 17:2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vi a una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura y escarlata, y adornada de oro y de piedras preciosas y de perlas, y tenía en la mano un cáliz de oro lleno de abominaciones y de la inmundicia de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito, un misterio: Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones. Y la mujer, ebria de la sangre de los santos y de los mártires de Jesús, cuando la vi quedé asombrado con gran asombro. ¿Quién es esta mujer que Juan está viendo? Una mujer. La mujer representa una falsa denominación. ¿Cómo está vestida? Dice ahí de escarlata, un manto rojo. Es la ciudad que está asentada sobre 7 montes. Hoy en día nosotros sabemos quién es, ¿o no? En el tiempo de Juan ellos sabían también. ¿Por qué Juan no pone directamente Babilonia, Roma? ¿Por qué no pone directamente Roma? ¿Por qué? Porque él era un cautivo de Roma. Él estaba en este momento era un prisionero de Roma. Por causa de haber predicado su fe, por causa de haber predicado la palabra, le llevaron preso. Imagínense si una de sus cartas es encontrada ahí y aparece que él está, como se puede decir en pocas palabras, bajando de la caña a Roma, que le tiene cautivo. Ustedes no le van a tener cautivo nomás, sino le van a ejecutar. Por eso muchos de los escritos de Juan eran así, tipo encubierto. Pero para un judío era claro que estaba hablando de Roma, porque Babilonia ya no estaba presente. ¿Qué es lo que Roma trató de hacer con el pueblo judío? Destruirlo, exterminarlos. Y vamos a ver un texto que habla de ello. Daniel capítulo 7. Libro de Daniel capítulo 7. Rápidamente estamos avanzando. Daniel capítulo 7. Daniel capítulo 7 versículo 23. ¿Encontraron? Daniel 7:23. Y atiendan muy bien. Y esto hasta voy a leer en una versión popular, porque esto tenemos que saber. ¿Encontraron? Dice así: dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. ¿Por qué dice diferente a los otros reinos? Anteriormente estaba hablando, si leemos todo Daniel, ustedes de tarea lean todo el capítulo 7, estaba hablando de 3 reinos que tuvieron cautivo a Israel, a Judá específicamente. Primer reino, Babilonia. ¿Qué fue lo que hizo Babilonia? Babilonia va a Jerusalén y saca de ahí cautivo a los israelitas, a los judíos. Después viene otro reino, que es el reino persa. ¿Qué hace el reino persa? Viene y aparentemente libera a los judíos, pero después le tiene bajo su poder. Le tiene una libertad falsa, una libertad a media. Ustedes son libres, pero nosotros mandamos, algo así. Después la tercera bestia, Grecia. ¿Qué hace Grecia? Aparte de conquistar al pueblo de Judá, quiere introducir su doctrina en la mente de los judíos. Inclusive traduce la escritura al griego. De ahí se empieza la traducción de la escritura al griego. Y quiere que los judíos vivan al nivel de los griegos, a la onda de los griegos, así. Eso hace la tercera bestia. Pero viene una cuarta bestia, peor que todos,
terrible, que no solamente quiere cambiar ni cautivar, sino quiere destruir, destrozar, desmenuzar y borrar del mapa a Israel. ¿Cómo se llama ese imperio? Roma, el cuarto imperio. Entonces, ¿qué hace Roma? Ya que veía que los judíos no se les sometían, porque los romanos enseñaban que el César era un dios. Ese es un dios. Pero vos le decías a un judío, nosotros tenemos un dios César, acá está su emblema. Para nosotros no existe otro dios más que nuestro Dios creador. Dios no se manifiesta en humano, ese es un hombre nomás. Escuchar para un romano que uno de sus cautivos diga que ese es un hombre nomás era algo terrible. Porque eso podía llegar al oído también de los romanos. Los romanos también tenían que creer que el César era un dios. De esa manera los dioses, los emperadores podían someter al pueblo. Pero justo llegaron a topar con un pueblo que no cree que un hombre pueda ser Dios. Entonces tenían gran problema con él. Entonces los trataba de borrar del mapa, como ocurrió ya una vez en el tiempo de Amán con Mardoqueo, ¿no? Porque Mardoqueo no se inclinaba porque ellos no creían en el hombre como Dios. Entonces, ¿qué es lo que tratará, dice la Biblia, de hacer esta cuarta bestia? Y fíjense lo que dice en el versículo 24. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y 3 reyes derribará. Versículo 25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y será entregado en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. Yo verifiqué la versión popular, Dios habla hoy, este mismo texto, y miren lo que dice ahí, 7:25. 7:25. Insultará al Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo. Acá dice con su pueblo. Acá decía con los santos. Claro, los santos significa los apartados. Apartado es su pueblo. ¿Cuál es el pueblo de Dios que hemos visto ya en los textos? Israel. Después, tratará de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas, dice. Así está escrito. Bueno, acá está escrito así. Y el pueblo de Dios estará bajo su poder durante 3 años y medio. Eso se refiere ya a los últimos tiempos de la tribulación. Los 3 años y medio. El pueblo de Dios estará bajo su poder. De ahí que muchos dicen, esta tribulación es para el pueblo de Dios, no para otros. De ahí muchos deducen, ¿no? Son una de sus pruebas, ¿no? Pero no. ¿Quién es el pueblo de Dios? ¿Quiénes son los santos? Sus escogidos, los que Él vino a redimir. Todo aquel que cree que Jesús es el Mesías y acepta su rescate es pueblo de Dios. ¿Qué es lo que esta bestia terrible tratará de hacer? De cambiar las fiestas sagradas. ¿Cuáles son las fiestas sagradas? Navidad, Año Nuevo, Pascua, fue día de San Valentín, día de Cacupé. ¿Será esas fiestas lo que tratará de cambiar? No, las fiestas que figuran en la Biblia. Que ahora nosotros decimos, nosotros no tenemos nada que ver con estas fiestas. Nosotros celebramos Año Nuevo, Navidad. Entonces, este imperio está haciendo estas cosas. Tratará. Por eso el Mesías, ¿qué está haciendo? Se está introduciendo en medio de este pueblo corrompido para rescatar a sus santos. Eso es lo que está haciendo ahora Jesús. Volvamos a San Juan 19. Entonces ahora podemos entender por qué está vestido de púrpura y corona de espinas. Él está introduciéndose en medio del imperio romano. El imperio romano representa todas esas naciones, conjunto de naciones, y también esa vestidura de escarlata. Hoy en día nosotros vemos a Jesús disfrazado, ¿no? ¿Sí o no? Está disfrazado, ¿no? ¿Se acuerdan a alguien también que fue a un imperio grande y se disfrazó como de esa nación? A ver quién se acuerda. José también entró en Egipto. Se vestía como de Egipto. Hasta le cambiaron el nombre. ¿Qué nombre tenía? Sabnat Panea. ¿Sí o no? No se llamaba José. Le pusieron Sabnat Panea. Entonces también a Jesús le tenían que hacer lo mismo. Tenían que disfrazarle y cambiarle de nombre. El nombre que le dan ahora. Su nombre es Yeshua, le pusieron Jesús. Pero eso no le sacó
su objetivo, su poder. ¿Con qué objetivo José entra en Egipto? Para salvar a su pueblo. ¿Se dan cuenta cuando aparece su pueblo que él después entiende? Dios, para preservarnos vida, me trajo acá, me puso acá, me vino a poner acá para prepararme. ¿Sí o no? ¿Con qué objetivo ahora Jesús va a entrar también a ese imperio que tiene cautivo a su pueblo para liberarlos? ¿Entiendo? De la misma manera. Vamos a ver, a continuar. Versículo 4. Entonces Pilato salió otra vez, 19:4, y le dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura. Y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Imagínense Jesús ahí con un manto de púrpura y una corona de espinas, como un rey. Increíble, ¿no? Los romanos burlándose ahí de Jesús, y años después estarían arrodillándose ante su imagen. ¿Qué les parece? Ahí burlándose, pero años después estarían adorándole, ¿no? Sirviéndole. 5. Y salió Jesús, 6. Cuando le vieron, los principales sacerdotes y los alguaciles dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Y acá vamos a otra parte del culto. Los judíos están diciendo que tienen una ley, y según esa ley, él tiene que morir porque se hizo llamar hijo de Dios. Primero, ¿a quién en la Biblia Dios le llamaba? ¿A quién le llamaba Dios su hijo? ¿A quién? A Efraín, a Israel. Entonces, Israel, ¿para qué fue llamado de Egipto? ¿Con qué propósito Dios le sacó a Israel de Egipto? De Egipto llamé a mi hijo. ¿Con qué objetivo? ¿Qué tenía que hacer Israel? Tenía que vivir conforme a las leyes de Dios, a los mandamientos de Dios. Por ese objetivo salieron de Egipto, ¿o no? De Egipto llamé a mi hijo. Pero ¿qué hizo Israel? ¿Cumplió ese propósito, ese objetivo que Dios le asignó? No. Por lo tanto, hay una ley que dice que si no guardas estos mandamientos, si no guardas esta palabra, sácatelas. Tienes que morir. ¿Para qué Jesús está viniendo ahora? ¿En representación de quién? En representación de Israel, de su pueblo. Por eso Él era Él era el reflejo de Israel. Lo que Israel no pudo hacer, Él tenía que hacer, pero antes tenía que pagar el precio del pecado de ellos. ¿Qué había dicho Caifás? Una profecía que Dios le había puesto que hable, pero que él hablaba por hablar. ¿Se recuerdan qué profecía fue? Vamos a ver otra vez aquí en San Juan para entender este punto. Era en San Juan 11. Miren lo que había dicho Caifás. ¿Jesús a quién estaba representando? A Israel. Israel era su hijo, pero ¿qué había hecho? Había pecado. Entonces tenía que pagar ese precio. Miren lo que había dicho Caifás. Versículo 50, 11:50. Ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no toda la nación perezca. Y dice ahí, esto no dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación, y no solamente por la nación, sino también para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ahí está una profecía bien clara. Entonces, en vez de matar a todo el pueblo, en vez de que Roma extermine a todo el pueblo, uno se va a entregar en lugar de Roma. ¿Quién? El Mesías, Jesús. Él está ahora entonces haciendo el papel de Israel, cumpliendo el castigo que Israel tenía que recibir, pagando el precio del pecado de su pueblo. Conviene que Él muera para congregar en una a todos los dispersos de Israel. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, ahora, eso es lo que ellos estaban hablando sin entender otra vez. Tenemos una ley que, porque se hizo llamar hijo de Dios, debe morir. Claro, entendiendo ahora que realmente, por eso en una parte de Corintios,
Una parte de Corintios dice que si ellos no hubieran entendido realmente por qué Jesús tenía que morir, no lo hubieran crucificado. Porque realmente ellos los que tenían que morir, si hubieran entendido, pero ellos no entendieron, dice. A ver, quiero mirar esa parte de Corintios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 6. 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Nunca lo habían crucificado. Entonces Dios estaba preparando cosas misteriosas. Todo esto que estaba haciendo Jesús era proyecto de Dios. Si sabían ellos lo que estaba ocurriendo, no lo hubieran crucificado. Si entendieran, pero eran todo cosas misteriosas. Por eso ahora Pablo dice que hablo de estas cosas con los que ya han alcanzado madurez. Todavía hay algunos inmaduros, ¿no?, que no entienden todavía el propósito de la muerte de Jesús. Hay que madurar. Madurez es perfección también. Bueno, volvamos a San Juan. El versículo 7. Nosotros, los judíos, le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo. Ahora, a lo que se referían acá los judíos, eso es lo que nosotros lo que estamos captando según el misterio es por qué Jesús tenía que morir, ¿no? Según la escritura, según la revelación que Dios nos está dando. Pero lo que realmente los judíos acá querían decir, lo que ellos salía de su corazón, ¿a qué ley se referían? Había un dicho, o sea, una creencia entre los judíos de que decir que soy hijo de Dios, o sea, que vengo de Dios, es una enseñanza mundana y pagana. De tanto que ellos estaban ya viviendo con cultura griega, cultura babilónica, ellos ya tenían terror de las enseñanzas paganas. Una de ellas era que los hombres se hacían, los dioses se hacían hombres y habitaban con nosotros. Eso ellos habían oído de los griegos, de los romanos. Entonces, para erradicar esa idea de que Dios puede hacerse hombre, ellos prohibieron que se hable de ese tema. Prohibieron que se diga que Dios puede manifestarse como humano, como hombre. Esto está terminantemente prohibido. Una de las causas de las que los esenios también se apartaron era esa, porque los esenios sí creían que vendría un Mesías representante de Dios, para tener en cuenta. Entonces esa era una discusión entre los judíos. Entonces, como los saduceos gobernaban, ellos habían puesto eso como ley. Entonces el que hablara estas cosas sería considerado como un hereje, como un pagano, como un mundano. ¿Y digno de qué? Digno de muerte. ¿Entienden? Pero ¿qué dijo Jesús? Cuando el sumo sacerdote le pregunta: te conjuro por la ley, por la escritura, que nos digas si eres o no el Cristo, el Mesías. ¿Qué le respondió Jesús? Tú lo has dicho. Ya que me pones bajo la ley, bajo el sistema de la ley, te digo, tú lo has dicho. Y desde ahora te digo que verán, que dice, al Hijo de Dios viniendo en las nubes. Y este relato de venir en las nubes son relatos que aparecen en los salmos, en algunos escritos, relacionándole a Dios, que cabalga entre las nubes. Nuestro Señor cabalgando entre las nubes. Y Jesús está diciendo que Él vendrá entre las nubes. Entonces, ¿Él qué papel está poniéndose ahí? Se está poniendo en el papel de Dios. Y verán al Hijo de Dios viniendo en las nubes y sentándose a la diestra del Padre. Así le dice. Y en ese momento, ¿qué hizo? Rasga su vestido. Algo que estaba prohibido decir, Él estaba diciendo. No es solamente porque Él dice, soy hijo de Dios. Cualquiera puede decir, soy hijo de Dios. ¿Acaso yo no puedo? Todos somos hijos de Dios. Pero ellos estaban relacionando, Él estaba hablando específicamente de esa doctrina que ellos habían prohibido, que ellos habían, ¿cómo se puede decir? Abolido, se puede decir, borrado, para que nadie crea. Ellos solamente enseñaban que Dios es invisible, precisamente para que los judíos no se asimilen a la cultura griega ni romana,
Para que ellos no crean en que el emperador es Dios o entre los griegos. Para que ellos no crean esa teoría de los paganos también. Ellos borraron esa doctrina. ¿Me están entendiendo, no? Borraron. Pero ¿qué ocurre? Realmente en la cultura judía figura que hay seres o un ser divino que se manifiesta como hombre. ¿Figura o no figura? ¿Se acuerdan cuando Moisés se encuentra en la zarza? Dice que un ángel le hablaba. ¿Se acuerdan cuando le dio las leyes también? Jacob pelea. Dice que ¿con quién pelea? Con Dios, dice. También Abraham tiene un encuentro con 3 ángeles y en ese momento ¿con quién se encuentra? Y comen ellos. Con el Mesías, con Jesús. Jesús dijo que Abraham me vio. Entonces la manifestación de algo, de un ser divino, ¿se puede en forma humana? ¿Se puede o no se puede? Está escrito en la Biblia, está mostrado en la Biblia. Muchas veces apareció. En este tiempo Él aparecía y desaparecía. Pero esta vez, en el caso de Jesús, Él ya aparece no solamente para venir y desaparecer, sino para habitar con nosotros, como dice en el libro de San Juan, capítulo 1. Vino y puso su tabernáculo, habitó entre nosotros. Vimos su gloria, dice. Se hizo carne, dice. Y eso es lo que negaban mucho en el judaísmo. ¿Entienden o no? Eso ellos rechazaban, imposible. Dios no puede tener hijo. Dios es único. Así ellos enseñaban. Siendo que la Escritura enseña que sí, tiene Dios su hijo. Tiene su mediador. Otro de los puntos era de que si Jesús es el Hijo de Dios, el que muchos conocían en la Escritura, entonces, ¿qué están haciendo los sacerdotes y fariseos? ¿Para qué ellos estarían más? Porque el papel de los sacerdotes y fariseos, ¿cuál era? Ser mediador de entre el pueblo con Dios, ¿no? Ellos eran los mediadores. Pero si aparece el Mesías, ellos ya no necesitan, su labor ya no es necesario, ¿no? Entonces ahí se cumple la parábola de los labradores malvados. ¿Se acuerdan? Que Dios enviaba a sus siervos y los mataban, enviaba a sus profetas y los mataban. Finalmente vino el Hijo mismo y ellos dijeron, este es el heredero, matémosle y quedémonos con la herencia. Realmente, ¿por qué ellos querían matarle a Jesús? Porque no querían que se le quite su lugar, su puesto. No querían. Entonces, muchas implicaciones hay acá para poder entender. Entonces, ahora podemos entender cuando se refieren, tenemos una ley que debe morir. Era una ley que ellos mismos la habían creado. Pero realmente Jesús, ¿por qué estaba muriendo? Por la ley que ellos no pudieron cumplir. Esa es la realidad. Él como Hijo de Dios estaba ocupando el lugar de su pueblo y estaba muriendo por el pecado que ellos no pudieron, que el pecado que ellos cometieron ante Dios. ¿Se entiende hasta acá, no? Poco complicado, pero poco a poco vamos a entender. Versículo 8. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo y entró otra vez en el pretorio y dijo a Jesús, ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Ustedes saben que los romanos sí creen, ¿no?, en deidades, en cosas raras. Y en otra parte de la Biblia sale que la esposa de Pilato también, que era tipo bruja lento, tuvo visiones, dice, no pudo dormir. Le dice, por favor, no tengas nada que ver con la muerte de este justo. Y eso ya le asustó a Pilato. Dios mío, ¿qué está pasando? Yo estoy tal vez un ser extraño. Y tenía miedo. Pero hasta ahí nomás llegó él su temor. No era grande. Versículo 10. Entonces le dijo Pilato, ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús. Y atendamos bien este versículo también. Ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Primero, ¿quién le dio autoridad a Pilato para que le tenga a Jesús ahí atado y le haya azotado y le envíe a crucificar? ¿Quién le dio autoridad? Dios. Esto es algo que Dios está permitiendo. Entonces, ¿podemos culpar a alguien? ¿Quién puede ser culpable? ¿Qué dice en Isaías 53? Que Dios le sometió a padecimiento, para quebrantarlo. Así está escrito. Dios fue. Entonces, ¿a quién podemos culpar de la muerte de Jesús? De que Pilato tenga autoridad sobre él. A Dios. Él permitió. ¿Por qué? Porque los que le entregaron, dice. ¿Quiénes son los que le entregaron? Los judíos
tienen mayor pecado. ¿Qué es pecado? ¿Qué es pecado? Transgredir la ley. Entonces, yo estoy siendo puesto bajo tu autoridad porque hay gente que tiene más pecado que vos. ¿Quiénes son? Su pueblo. Dios está considerando más pecador a su pueblo y por eso está usando a Pilato para ponerle bajo su poder, para salvarle a su pueblo, porque hay un pueblo que realmente tiene pecado, que necesita este sacrificio que estoy haciendo. ¿Se entiende hasta acá, no? Por eso es importante entender. Entonces, eso que estaban entregándole, ellos eran los pecadores de verdad, porque estaban transgrediendo un montón de leyes de Dios, porque habían transgredido muchas leyes de Dios, y por eso yo estoy puesto bajo tu autoridad, por causa del pecado de ellos, por causa de la culpa de ellos. Así Jesús le estaba hablando. Mayor pecado tiene, dice. Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este suelta, no eres amigo de César. Todo aquel que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal, en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Era la preparación de la Pascua, y como la hora sexta. Entonces dijo a los judíos: he aquí vuestro rey. Aquí está su rey. Atiendan muy bien esta parte. Pilatos, el representante del imperio del mundo, el representante del imperio que gobernaba ese mundo, la Babilonia, la gran ramera, le está presentando a los judíos a Jesús ahí con traje escarlata y corona de espinas como su rey. ¿Qué ellos están haciendo? ¿Qué ellos hicieron después? ¿Qué hicieron ellos? Le rechazaron. ¿Qué dice ahí? Pero ellos, versículo 15, gritaron: fuera, fuera, crucifícale. Pilato les dijo: a vuestro rey he de crucificar. Y miren lo que dice acá: respondieron los principales sacerdotes: no tenemos más rey que César. La historia siempre se repite, ¿no? ¿Se acuerdan? Éxodo. ¿Qué pasó en Éxodo? Dios le da sus mandamientos, sus leyes, sus estatutos para que sean gobernados por Él. ¿Y ellos a quién deciden seguir? Volvamos a Egipto. Queremos volver a Egipto. Queremos regresar a Egipto. Entonces acá no es el problema: Satanás me engañó, Satanás. El mismo corazón de ellos vuelve a la sumisión. Ellos se pusieron bajo el poder de Roma. Por lo tanto, Roma tenía que darle su castigo. Ellos prefirieron que Roma los gobierne, que Roma los controle. Por eso al final Roma los destruyó. ¿Sí o no? Roma los llevó y los esparció por todas partes, y ya sabemos todo lo que pasó con los judíos. Ellos tomaron esa decisión. ¿Creen ustedes que la gente no está tomando la misma decisión? Se le presenta a su rey, pero ellos ¿cómo le miran? ¿Ese va a ser mi rey? No. Prefiero a César, el que gobierna este mundo, la persona con autoridad, con poder, con jerarquía. Con él voy a vivir mejor. Este no sirve. Le rechazan al verdadero Mesías. ¿Entienden? ¿Y por qué tenía que él ser rechazado por su pueblo? ¿Por qué tenía que ser rechazado? Atiendan muy bien por qué tenía que ser rechazado. Si ellos le hubieran aceptado a Jesús como rey, está bien, este es nuestro rey, nombrémoslo, tú eres nuestro rey, fuera los romanos. Se acabó ahí el tiempo, se acabó el mundo, se acabó todas las cosas. ¿Qué dicen Romanos? Dios endureció a propósito el corazón de los judíos. ¿Para qué? Dice. ¿Quién sabe? Para tener misericordia de nosotros, los que estábamos perdidos. Los que Él dijo en capítulo 10 que tenía que ir a recoger. Por nosotros. Él tenía que endurecer el corazón de su pueblo para rescatar a nosotros. Y Pablo que dice: no sean duros, no sean orgullosos. Dios también puede volverle a hacer, abrir el corazón a su pueblo. Así puede hacer. Dios le dio un tiempo a los gentiles. Y ese tiempo se está cumpliendo. Es el tiempo ahora en que el pueblo de Dios va a abrir los ojos. Y ahí a los gentiles van a cerrarse fuertemente. Eso es lo que está ocurriendo en este tiempo.
Muchas personas que están teniendo la oportunidad. Por eso Jesús se ha infiltrado entre los gentiles. ¿Por qué nosotros estamos ahora conociendo esta palabra? ¿Cómo podríamos saber si no tuviéramos esta Biblia? Si no hubiéramos conocido al Jesús, cualquier Jesús que nos hubieran presentado, aunque sea católico, protestante, lo que sea. Él se infiltró para rescatarnos. Y nos está hablando en nuestro corazón. Yo soy tu Jesús verdadero, tu Mesías, tu Rey. Si es que no toca nuestro corazón, entonces nunca vamos a poder oírle. Si somos su oveja, le vamos a oír. ¿Es así o no es así? Él está buscando. Ha pasado más de 2000 años de este acontecimiento. Él ha llegado hasta todas las naciones. ¿Ha llegado? Su palabra ha llegado a todas las naciones. Sus leyes han llegado a todas las naciones. Por más que algunas personas tienen la palabra, están en la palabra de cualquier forma, en cualquier cosa, en cualquier traducción, pero está completa, ¿no? Está Génesis, Éxodo, Levítico, está ahí escrito. Aunque tenga muchos errores, ¿no? Pero está escrito, hasta en guaraní. ¿Por qué? Porque Él está buscando a su oveja perdida. Por eso era necesario que ese pueblo le rechace. Todo esto estaba fríamente calculado. Le rechazan, Él es muerto y al tercer día es levantado. ¿Y dónde se mete el Mesías? ¿Dónde se metió? ¿Qué creen ustedes? ¿Entre dónde se fue Él a vivir? ¿Dónde se fue a levantar su gente? Entre los gentiles, entre los espinos. Ahí se fue. Y entre ellos nos encontró a nosotros. ¿Qué les parece? Nos encontró. Y por eso ahora nos está tocando el corazón. Y nos está poniendo otra vez, está renovando su pacto en nuestro corazón. Por fin, Balbino, Eulalia, le encontré. Por fin, Isidoro, te encontré. Getangoro Jecáculi, Getarro Sioro Jecáculi, te estaba buscando ahí entre los espinos. Me tuve que hacer uno de ellos para poder salvar a mi pueblo. Ahí nos está encontrando. ¿Y ahora qué quiere hacer? Una vez que nos encuentra, una vez que descubre dónde están sus ovejas perdidas, ¿qué quiere hacer? ¿Tenerlos ahí? Quiere sacarlos. Y los sacaré, dice. Los va a quitar. Pero primero que está haciendo, está limpiándolos. Está renovando sus corazones. Eso es lo que está haciendo el Mesías hoy con nosotros. Por eso fue Él entregado a crucifixión. Amén. Y bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir. Continuaremos el domingo. Esto fue Palabras de Vida Eterna, el estudio del Evangelio según San Juan. Cualquier consulta sobre el tema de hoy, al número 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto.